estábamos anunciando, Fe, a través de las redes sociales, un momento para reflexionar sobre temas de salud, como todos los miércoles, con la doctora Alejandra Rey, que hoy viene acompañada, porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el postoperatorio luego de una cirugía de cadera. Ya nos van a explicar con mayor precisión este tema, pero sé que interesa a muchas personas que incluso han atravesado esa instancia de la cirugía. Muy bienvenida a la doctora Alejandra Rey, como siempre. Hola, que buen día para todos. En esta oportunidad viene acompañada del licenciado Pablo Bienpica, fisioterapeuta, que hoy nos acompaña también para aportar más información sobre el asunto. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un honor que hoy nos acompañe Pablo. Pablo es licenciado en fisioterapia, es el director de la carrera de posgrado en fisioterapia de la Universidad Católica, y donde se están egresando los primeros fisioterapeutas. Y bueno, es un placer trabajar con él y que hoy nos acompañe. Gracias. Y bueno, ¿por qué elegimos este tema? Porque es una situación muy frecuente en nuestra población. Fundamentalmente se llega a la fractura de cadera en dos situaciones. Una puede ser una cirugía de urgencia, que es aquellas personas, digo mujeres, porque más frecuente mujeres añosas, que se caen y se fracturan la cadera y tenemos que ir a una cirugía de urgencia de la fractura de cadera. O la otra situación es que es tanto en hombres como mujeres la patología artrósica, que va haciendo el desgaste de la fractura de cadera, que va llevando a una limitación de la movilidad prolongada y a un desgaste de la articulación con mucho dolor, limitación. ¿Y se manifiesta dónde el dolor, para ser claros? A nivel de la cadera, a nivel de la cadera, y con mucha limitación. Empieza con un dolor nocturno, después un dolor en la marcha, va limitando la movilidad y va llevando a que esa paciente no pueda caminar, no pueda movilizarse, y es ahí cuando la valora el traumatólogo y entra en todo ese proceso de entrar en la valoración para el recambio de la sustitución de la prótesis, para entrar en la prótesis, que es algo financiado por el Fondo Nacional de Recursos. Sí. Una vez que hay como prevenciones que tenemos que tener previos, en este lugar vamos a ver ya previas, que yo digo es de preparar la casa para recibir al paciente que va a ser operado de la cirugía de cadera, fundamentalmente cuando es algo coordinado, en el sanatorio o en el hospital, y cuando llega a su casa, y es en eso que queremos que Pablo nos cuente un poquito. Perfecto. En primera instancia, comentarles que en el 2015 ha habido 3.000 cirugías de prótesis de cadera. Para ponernos en ubicación de qué tipo de cirugía estamos hablando y qué cantidad. O sea que aproximadamente en el 2014 también llegaron 2.900. Estamos hablando de que en 10 años para atrás tenemos 30.000 personas que han tenido esta cirugía. Ubiquen entonces esto en un entorno familiar. Padres no, porque son personas mayores, esposos, hijos. Esto está abarcando a cientos de miles de personas en su preocupación. Ese tipo de consideración tenemos que tenerlo también al momento de recibir a ese paciente desde el hospital o la mutualista hasta el momento de llegar a su casa. Vamos a dar unos tips en cada uno de los lugares. Para que sepan, la cirugía de cadera que estamos hablando ahora es solamente la prótesis. Hay muchos tipos de cirugías en la cadera. La que vamos a hablar y nos vamos a referir es en la prótesis. En la prótesis de cadera, en general, en las primeras 24 horas, el paciente después de la cirugía queda en descanso y enseguida después ya empieza a mover sus pies, sus rodillas y hacer ejercicios respiratorios. A las 48, 72 horas, depende de cada persona, ya se le va a sentar al paciente y rápidamente, quizás al otro día o a veces en el mismo día, ya se le va a poner de pie. Entonces hay una cierta aversión a que, pero si recién está operado y ya lo paran, sí, esto es dinámico, es muy dinámico. Es importante, de hecho, que así sea, ¿no? Exacto. Entonces, en una semana, esos pacientes de estar en reposo en una cama porque no pudieron moverse más, pasan a estar caminando. Y así debe ser. No hay que perderle el miedo a eso, hay que perder la aprensión a que pobre papá o mamá o un hermano va a tener que caminar enseguida que le está doliendo. Hay que hacerlo. Además de eso, vamos a decir algunas cosas que importa que tengan en cuenta y ya vamos a ir despacito haciendo el traslado hacia el domicilio. Los pacientes con prótesis de cadera deben sentarse en sillas duras y con posabrazos. Los posabrazos deben ser utilizados. La pierna que tiene la prótesis de cadera debe siempre estar en lo posible estirada.
Cuando se sienta debe estar la pierna estirada y cuando se pone de pie tiene que estar la pierna estirada. Por eso que toma... O sea, del lado operado... Del lado operado la pierna debe estar estirada. ¿Ese en qué periodo de la recuperación? En general es en el primer mes. ¿En el primer mes? Sí, porque nosotros en general luchamos contra dos enemigos, si quieren llamarle así, dentro de esta cirugía. El primer enemigo es la infección. Por eso que los cirujanos muchas veces hay cierto enojo en las familias porque si hay un granito, si hay una carie, no operan a estos pacientes y es por el riesgo de la infección. La infección es muy compleja en el momento en que se desarrolla. Por suerte es muy baja el porcentaje de dicha problemática. Y más por la edad generalmente, además de los pacientes, claro, ¿no? Porque estos pacientes en general son personas mayores, a pesar de que ahora por un tipo de enfermedad que es la poliartritis reumatoidea y otros, hay personas más jóvenes que se están operando. Pero el grueso de nuestros pacientes van a ser personas por encima de los 65 años. El otro gran enemigo es la luxación, la salida de esa estructura que es nueva y que está colocada en el cuerpo y sale del lugar donde tiene que estar. Se llama luxación de la prótesis. Ese es otro elemento que nos complica mucho el proceso de rehabilitación. Como es una complicación, dejémoslo y no comentemos mucho de él, porque si no puede llegar a confundirse la teleaudiencia. Seguimos hablando del paciente que está operado y que sigue evolucionando normal. Dijimos que prontamente se ponía de pie. Colegas nuestros, colegas fisioterapeutas van a ayudarlos en todo ese proceso, hay que acompañar en el proceso porque la gente, evidentemente, además de tener miedo, no sabe cómo hacer ese tipo de proceso. Y muchas veces, perdón, en ese momento van a estar en un andador. Ahí está. Entonces, cuando el paciente empieza a caminar, necesita unos utensilios, unos apoyos, que nosotros llamamos órtesis, para que pueda ser apoyado desde el punto de vista de sus miembros superiores. Y va a ser un proceso que es por andador, por bastones canadienses y posteriormente, generalmente, por un bastón común para terminar en eso a los 3 meses aproximadamente. Dijimos que tener cuidado cuando se sienta el paciente, silla dura con posabrazos. También vamos a decir que uno de los riesgos en domicilio más comunes son las alfombras y el mobiliario. Hay que aceptar que el paciente cambió su condición inicial y debemos tratar de colaborar con ese paciente cambiando un poco la presentación del mobiliario. Acá se prioriza la función y no la estética. Entonces, evitemos alfombras, evitemos tener espacios o pasillos reducidos, en lo posible hay que correr, si hay que correr una mesa. Claro, que no sea una carrera de obstáculos. Exacto. El individuo tiene que tratar de poder movilizarse en lo más amplio posible su espacio de vida, ¿no? Que no tiene que ser que cambiemos toda la casa. ¿Qué pasa con hacerle como un corredor para que pueda hacer sus ejercicios? ¿Y qué pasa con la cama? Bien, la cama en general, habrán visto que en la internación las camas en general son altas. Las camas deberían tener una altura ideal a la altura de la cadera, o sea que cuando el paciente está sentado, su rodilla esté por debajo de la altura de la cadera. Como por ejemplo, este asiento está mi cadera por debajo de la rodilla. Debería estar un poquito más alto y de esa forma funcionalizarlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden usar algunos tacos debajo de los pies de la cama. Pueden utilizar, no es lo ideal, pero algún libro que no se esté leyendo, que no se esté utilizando para elevar a la cama. O se puede utilizar algún colchón, somier, que pueda elevar un poquito más. Ese tipo de cosas, lo prioritario, lo preocupante, es el primer mes. Después va cambiando todos estos riesgos y después se acaba el riesgo. O sea que no es que toda la vida el paciente tenga que estar en determinados cuidados. 2 cuidados importantes al principio. No se pueden cruzar las piernas por ese famoso tema de la luxación de la rodilla. No se pueden poner... Hay gente que dice, ay, le puse unas toallitas, unos almohadoncitos debajo de las rodillas, porque así está más cómodo. Debajo de las rodillas hay una arteria muy importante que se llama arteria poplitea, que es la que lleva la sangre hacia todo el miembro inferior, o por lo menos hacia la parte de la pierna y el pie. Si nosotros le apretamos, le estamos dificultando. Es un paciente que no debería tener esa dificultad. Entonces dejemos en lo posible esos almohadones o esas toallas dobladas debajo de las rodillas. Claro, nada que interrumpa la circulación de la rodilla, digamos, ahí está, ¿no? Eso me parece que de destacar, porque eso a veces la familia lo hace en buena voluntad, pero no está colaborando con el paciente. Otro comentario que tú has hecho, doctora, es la posibilidad de utilizar una almohada entre las piernas. Eso sí es ideal. Es más, principalmente en el momento de internación van a ver que tienen como un quesito que se les dice, porque es un triángulo en donde evitan que las personas puedan cruzar sus piernas inconscientemente. Claro. Entonces eso sí que nos ayuda. Y esto todo estamos volviendo a decir es en los primeros
este primer mes, segundo mes, hasta el tercer mes. En el tercer mes cae muchísimo el riesgo. Pero además lo bueno es eso, ¿no? Es destacar en el tiempo que tenemos aquí en el programa, por lo menos de todo lo que podemos aprender desde el lugar de la familia y del paciente, son detalles importantes, ¿verdad? Que en esos primeros tiempos son fundamentales. Exacto. Y quizás, bueno, no hay tiempo a veces en el intercambio con el médico de entrar en detalle en estas cosas, Exacto. ¿no? Yo quiero decir, estimular la levantada precoz. Que en las primeras 24, 48 Animarse, horas... perder el miedo. Animarse, perder el miedo y transmitirle a esa paciente que va a poder. Entonces, eso como primera cosa, acompañar en ese proceso. Segundo, zapatos cómodos. No tienen que ser unas pantuflitas lindas, tienen que ser zapatos cómodos, que le queden cómodos y que le aferren al piso. Sin taco. Alejandra, vamos a desarrollar el concepto de comodidad. El zapato cómodo para nosotros es un zapato que tenga cierre atrás, o sea que esté cerrado en la parte posterior, en el talón, que en lo posible tenga vinculación hacia zapatos con goma o con caucho, que sean antideslizantes. Claro. Hay muchos zapatos actualmente que tienen mucha aleación con plástico y se resbalan. Y lo otro es que a su vez, comparto con ella, que de repente la estética no es tan linda, pero por ejemplo no tenga cordones. Claro. Que sea Sí, adhesible sí, y que el cuidar al paciente máximo. no se vaya a pisar un cordón porque quedó un cordón desabrochado. Totalmente. No, quedó bien claro Son todos los detalles puntos muy que hemos importantes. detallado. Y dejar las cosas preparadas, tener un sillón cómodo, ya tenerlo Con presente, con los posabrazos, que tampoco es tan tenerlo frecuente, presente porque sí. lo van a necesitar, el sobrewater también El que lo van sobrewater, a fundamental necesitar. eso. O sea, hay cosas que las tenemos que tener presentes ya desde delante porque las vamos a necesitar y las vamos a usar. Son Muy pacientes que se pueden higienizar en la ducha, pero se van a higienizar sentados. Hay que prever una silla de plástico, un Sí, y el taburete. tema de cierta edad y el tema de las bañeras, ¿no? Algo que siempre hay que ir pensando más allá de cualquier Sí, sí, cirugía, claro. el evitar, porque las bañeras, qué lugar de peligro muchas veces para la persona mayor, el tener que estar, ¿no? Escalando, digamos, para entrar. Sí, un día hemos repasado, ¿no? Todas Sí. las condiciones que hay que tener en cuenta en una casa. Queda los mucho. cables tirados Claro. bueno, para que tenga enchufada la Despejar. televisión, despejar. Queda mucho Muy por claro, es comentar. muy interesante. Y yo voy a seguir porque en la familia tenemos a la abuela con esa operación. Le mando un beso grande. mandamos todos un Esperemos beso grande. que pueda Pronta comenzar mejoría. cuanto antes con ese proceso de recuperación. Pero sí, yo me voy a quedar con una consulta ¿Cómo no? particular ¿Cómo acá, no? porque queda mucho todavía para aprender en este tipo de cuestiones. Gracias Muchas por gracias. habernos ¿eh? acompañado.